Hola, en este video vamos a hablar acerca de cómo podemos usar Python para escribir en archivos de texto. Esto podría pasar si uno quisiera modificar el contenido de un archivo o crear un archivo nuevo y guardar información en esto. La forma en la que podemos usar esto con Python es usando la instrucción open que vimos en el video anterior. Con la instrucción open, después de indicar el nombre del archivo, uno puede indicar un segundo parámetro que sirve para elegir la forma o el modo en el cual se abre ese archivo. Por defecto, Python utiliza el parámetro R, que sirve para leer, pero también se puede indicar el parámetro A, que sirve para agregar contenido al final del archivo, o sea, abrir un archivo y agregar contenido al final, por encima de lo que ya existía, o el parámetro W, que sirve para sobreescribir la información preexistente, o crear un archivo nuevo y escribir sobre ese archivo. Y por último existe el parámetro X, que sirve simplemente para crear un archivo nuevo. Entonces, si usamos el parámetro W, podemos abrir un archivo nuevo. Si no existía, entonces se crea. Y usar el método write para escribir información en este archivo. Podemos ver que si le pasamos un string entre los paréntesis del write, esto se va a guardar en el archivo con este nombre que indicamos previamente. Hay un tema que es que si varios programas intentan abrir un archivo y escribir al mismo tiempo, eso produce un conflicto, puede producir un problema. Entonces, es una buena idea indicar que uno cerró el archivo, ya no lo quiere usar más, terminó de escribir, y así todos están de acuerdo en quién es el que está escribiendo en el archivo. Para hacer esto, conviene siempre al final de nuestro programa o al final de que usemos este archivo, usar el método close. El método close sirve para cerrar un archivo que abrimos con open. Podemos ver que si abrimos este archivo, entonces contiene los textos que yo escribí usando el método write. Si uno quisiera ver el contenido de un archivo que creó, entonces podemos hacer como hicimos la última vez. Podemos abrirlo. Esta vez, si quisiéramos, indicamos explícitamente el modo R para leer y usar el método readLines. Por último, lo cerramos porque, como vimos recién, es una buena práctica cerrar todos los archivos que uno abre. Como vemos, si hacemos un print de esta lista de readLines, entonces se muestra el mismo contenido que habíamos visto antes en el bloc de notas. Ahora, como vieron antes, se imprimían, o más bien se guardaba los números en el mismo renglón. Si uno quisiera imprimir, o más bien guardar información en un archivo en distintos renglones, puede usar uno de estos caracteres especiales que se hacen con la contrabarra, los caracteres de escape. Si uno hace write y dentro del string que envía coloca un carácter de escape, como ven, me lo pinta de un color distinto porque es un carácter especial. Entonces, cada uno de estos renglones tiene un enter al final. Esta contrabarra n crea una nueva línea después de todo este texto que acabo de escribir. Por lo tanto, si intentamos abrir este archivo, vemos que este es el primer renglón, se imprimió el primer renglón y después hay un enter, una nueva línea. Luego viene el segundo renglón, enter. Tercer renglón, enter. Y adiós, enter. Por último, cerramos el archivo, muy importante, y así es como obtenemos información en distintos renglones.